En el corazón de París, a mediados de 1900, donde los cafés estaban impregnados de humo y las conversaciones filosóficas llenaban el aire, dos titanes del pensamiento contemporáneo se encontraron en un camino que al principio parecía estar destinado a la hermandad. Jean-Paul Sartre y Albert Camus, dos escritores y filósofos cuyas ideas dieron forma a la existencia humana en la era del existencialismo, compartieron momentos de camaradería y creatividad. Sin embargo, esa unión se vio profundamente desgarrada por una serie de desacuerdos ideológicos y personales que culminarían con una de las rupturas más famosas de la historia literaria. La historia de la relación entre Sartre y Camus comienza en los tumultuosos años de la Segunda Guerra Mundial. Ambos se unieron a la resistencia en contra del nazismo, convirtiéndose en compañeros no solo por la lucha de la libertad, sino también en la búsqueda de un sentido más profundo en un mundo caótico. Sartre, con su filosofía del existencialismo y su visión del ser humano como un ser libre y responsable, resonaba con Camus, quien había comenzado a desarrollar su propia comprensión del absurdo. Su amistad floreció a través de sus obras y su activismo político. Sartre había publicado La náusea en 1938, una novela que exploraba la alienación del ser humano, mientras que Camus se destacaba con El extranjero en 1942, que planteaba preguntas sobre la vida, la muerte y el sentido en medio de la indiferencia del universo. En esos primeros años, el diálogo entre ambos era vibrante, lleno de promesas y esperanzas de un futuro más justo. La grieta. ¿Qué fue lo que pasó? Con el final de la guerra, la desilusión y la incertidumbre se apoderaron de Europa. Las ideologías comenzaron a dividir a aquellos que antes compartían ideales. Sartre se alineó con el comunismo, convencido de que la política era esencial para alcanzar la libertad y la justicia social. Para él, la revolución era una respuesta necesaria a la opresión y defendió la idea de que los fines justificaban los medios, incluso si eso significaba abrazar la violencia en algunos contextos. Camus, por otro lado, se convirtió en un crítico de esa postura. En su ensayo El hombre rebelde de 1951, planteó que la lucha por la libertad no podía justificar la violencia y que la moralidad debía ser prioritaria en la lucha de la política. Esta obra se convirtió en un punto de inflexión en su relación, ya que los dos amigos comenzaron a ver sus visiones del mundo como irreconciliables. La ruptura no fue instantánea, fue un proceso doloroso y gradual. Las cartas y conversaciones que antes estaban llenas de camaradería comenzaron a transformarse en discusiones acaloradas. Sartre continuó argumentando que el compromiso político era una cuestión de supervivencia, mientras que Camus advertía que el compromiso ciego con una ideología podía llevar a la pérdida de la humanidad misma. Por otro lado, Simone de Beauvoir, compañera y amante de Sartre, se encontró en una posición complicada. Ella misma había abordado cuestiones de libertad y opresión en su obra El segundo sexo, 1949, pero su lealtad a Sartre la llevó a defender sus ideas incluso cuando las tensiones con Camus se intensificaron. Este triángulo emocional y filosófico generó un ambiente tenso, con debates que dejaron su huella. La tensión culminó con la Guerra de Argelia, un conflicto que exacerbó las diferencias entre los escritores. Sartre apoyaba la independencia argelina y defendía el uso de la violencia por parte de los combatientes de la FLN, Frente de Liberación Nacional, mientras que Camus, que había nacido en Argelia y tenía una fuerte conexión emocional con su tierra natal, abogaba por un enfoque más conciliador y humanista. Para él, la violencia solo conduciría a un ciclo interminable de sufrimiento y represalias. Este desencuentro se volvió público y muy debatido. Sartre, como figura prominente en la izquierda intelectual, utilizó su plataforma para expresarle el apoyo a la revolución, mientras que Camus se sintió cada vez más aislado. La ruptura se volvió inminente y la amistad que había florecido se desmoronó bajo el peso de las ideologías contradictorias. Simone de Beauvoir observaba a un lado, sintiendo el dolor de la ruptura y el impacto que tendría en su vida personal y profesional. Aunque se alineaba más con Sartre en cuestiones políticas, comprendía la postura de Camus y la dificultad de la situación. En sus escritos abordó la importancia de la libertad, pero también cuestionó las implicaciones de las acciones humanas en la búsqueda de esa libertad. La ruptura definitiva. La separación se formalizó en 1952, cuando Camus escribió una carta a Sartre en la que expresaba su desilusión y el dolor por la dirección que había tomado su amigo. Esta carta, que se convirtió en un símbolo del final de una amistad, se destacó por su tono melancólico y su reconocimiento de lo que había sido. Camus se lamentó de que la lucha por la justicia se hubiera transformado en una lucha ideológica que ponía en peligro la dignidad humana. Sartre, por su parte, respondió con desdén, señalando que Camus había abandonado la lucha por la justicia en favor de una ética que consideraba insuficiente. A partir de ese momento, ambos escritores siguieron caminos paralelos,
pero se volvieron irreconciliables. Sus obras continuaron influyendo en el pensamiento contemporáneo, pero sus relaciones personales se habían vuelto irreversiblemente fracturadas. La relación entre Albert Camus y Jean-Paul Sartre es un fascinante ejemplo de amistad y conflicto intelectual. A pesar de compartir ideales existencialistas en sus inicios, sus caminos se separaron, especialmente a raíz de sus diferencias sobre el comunismo y la política. Cuando Camus fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1957, Sartre decidió no asistir a la ceremonia, un gesto que resonó como una clara declaración de sus tensiones no resueltas. Si estás interesado en ver un video al respecto de dicho galardón y de la conmovedora carta de agradecimiento de este, lo dejo por aquí arriba. A pesar de las diferencias, Sartre más tarde reflexionó sobre la amistad que compartieron, especialmente tras la muerte de Camus en un trágico accidente automovilístico en 1960. En este momento, se hizo evidente que, aunque sus visiones filosóficas se distanciaran, el impacto mutuo que tuvieron en el pensamiento contemporáneo era innegable. Después de este terrible hecho, Sartre escribió un homenaje en el que expresaba su tristeza y su reconocimiento del impacto que ambos habían tenido uno en el otro. En este homenaje, Sartre enfatizó el absurdo de la muerte y la complejidad de su relación, recordando momentos de camaradería y el profundo respeto que aún albergaba por Camus. La pelea entre Sartre y Camus no fue solo una disputa personal, fue una manifestación de las tensiones ideológicas que definieron una época. En su núcleo, la controversia abordó preguntas profundas sobre la naturaleza de la libertad, la moralidad y la política, y la responsabilidad del individuo en la lucha por la justicia. El reconocimiento póstumo de Sartre sugiere que aunque las diferencias filosóficas habían causado una ruptura, el legado de su amistad y el diálogo que compartieron perduró más allá de las disputas. Sartre llegó a lamentar la pérdida de su amigo y compañero intelectual, lo que reflejaba la idea en que en el fondo ambos estaban unidos por una profunda conexión a través de su pensamiento y su literatura. Hoy, la historia de su amistad y su ruptura continúa resonando. Las obras de Sartre y Camus siguen siendo estudiadas y debatidas en universidades por todo el mundo, y sus ideas sobre el existencialismo, la libertad y la responsabilidad moral permanecen relevantes en el contexto de los dilemas éticos contemporáneos. La tensión entre la lucha política y la dignidad humana que ambos exploraron refleja una realidad que sigue siendo una crítica en nuestras sociedades modernas. La pelea entre Sartre y Camus muestra que a veces las amistades más profundas pueden ser desafiadas por las diferencias. En un mundo donde las convicciones pueden chocar con la realidad humana, la búsqueda del significado y la comprensión sigue siendo una lucha constante. Su legado no solo reside en sus obras, sino en la conversación continua sobre cómo encontrar un equilibrio entre la libertad individual y la lucha colectiva por la justicia. Si esta nota ha sido de tu interés, te pido colocar me gusta, suscribirte al canal y contarnos cuál de los escritores crees que tenía razón con respecto a esta disputa. Yo soy Gonzalo y esto es Literatura al Extremo. Un saludo para todos.